tardes, amigos. Estamos encontrándonos ya para iniciar este diálogo. Les habíamos informado que estarían con nosotros el doctor Arturo Moscoso y el doctor Edison Burbano. A los dos les hemos planteado este tema, en primera parte, lo del general Gabela. Y cuando digo del general Gabela, los procesos jurídicos, esto que debería ser la Fiscalía, que está haciendo ahora la Asamblea Nacional a través de la comisión, además una comisión especial, ni siquiera la de fiscalización, cuyo primer intento de fiscalizar, valga la redundancia, fue ahogado con una mayoría absoluta del correísmo. Así es que este es el primer tema y luego trataremos, les preguntaremos algo sobre las últimas decisiones de la Corte Constitucional y si es que es una especie de enganche para ver si se quedan. Buenas tardes, bienvenidos a los dos. Arturo, en el tema del general Gabela, del tratamiento de esto, cuya esposa, uno relieva la lucha que ha tenido en estos años, pero ahora la comisión especial está investigando ya el crimen, en virtud de la desaparición de un informe que no saben dónde está y que algunos ministros dicen que le entregaron al presidente, pero que no se acuerdan qué decía. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, gracias por la invitación. Buenas tardes, doctor Burbano. Un saludo también a la audiencia de su programa. Primero relevar la lucha de la esposa del general Gabela, ¿no? Que ha sido incansable y que se ha repuesto a pesar de todo, ¿no? Que ha salido adelante a pesar de todo, a pesar de toda el silencio del Estado con el que se ha enfrentado y la poca información que le han dado. Un saludo a ella y a su valentía en este tema y a la familia del general Gabela en general. Y pues claro, esto es todo muy extraño, ¿no? Todo muy extraño porque hay la existencia de un tercer informe. La existencia de un tercer informe implica que el delito por el que, o mejor dicho, las razones por las que murió el general Gabela no responden a delincuencia común, sino a otros motivos, y esos motivos no están claros. Y es curioso que el tercer informe no aparezca y que ni siquiera el perito lo tenga, lo que me parece muy extraño, porque nosotros los abogados, cuando hacemos todo el tiempo convenios de confidencialidad con nuestros clientes, nos piden a nosotros convenios de confidencialidad para sus relaciones con otras empresas o yo qué sé, siempre tenemos respaldo de esos convenios. Porque un convenio de confidencialidad implica no revelar la información que uno conoce si es que no se le autoriza para eso. Pero no la destrucción de los informes ni de la documentación que haya estado aparejada. Es más, incluso creo que hasta por responsabilidad una persona a la que se le encarga hacer un trabajo de esta naturaleza debería tener los respaldos suficientes siempre. A buen recaudo, evidentemente, para que no se viole la confidencialidad, pues, pero debería existir. Entonces, y ahora es el clásico caso de aquí puse y no aparece, ¿no? Y nadie sabe nada, ¿no? A él le di, a mí no me dieron. Sí lo leímos, pero no me acuerdo qué decía. El presidente sí sabía, no sabía, y nadie sabe nada. O sea, eso es lo que nos deja que ha sido el asambleísta Serrano que dijo se le entregó al presidente para que resuelva. Claro, y el presidente ahora ¿qué dirá? Le irán a llamar, la fiscalía hasta ahora no le ha llamado al expresidente Correa. Entonces, bueno, veamos qué sucede, pero todo es muy extraño, raro. y eso nos deja ver que algo muy negro y muy oscuro está ahí atrás, ¿no? Edison, bienvenido, buenas tardes. Este es justo cuando conversábamos del tema de lo confidencial. Los abogados, no sé en general si usted, este contrato de confidencialidad obliga a entregar también todos los insumos o habría que primero ver qué nomás dice el contrato para poder entender por qué el perito Mesa dice que no tiene. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación, un saludo a quienes nos están escuchando. Yo creo que estamos caminando por las ramas y no estamos entrando a la profundidad del tema.
Desde hace unos 20 años en el Ecuador existe la institución que se llama Fiscalía General del Estado, pero no ha habido fiscales independientes, transparentes y sobre todo con personalidad para cumplir con su misión, que es impulsar la acción penal. Este momento nos encontramos frente a esta realidad, la realidad que se ha bifurcado en dos partes. La una, el asesinato vil, cruel del general Gabela, que incluso ya hubo un juicio y fueron sentenciados dos autores materiales. Allí se acababa el primer concepto penal. Pero cuando existe una serie de criterios y sobre todo de experticias relacionadas, se llega a la conclusión de que este no fue un delito fruto de actividad común de delincuentes, sino que estaba ligado, vinculado efectivamente a las actividades de él. ¿Y cuáles eran las actividades? Justamente la denuncia de los famosos helicópteros Blue. Entonces, si se llega a una conclusión de este tipo, lo lógico es que hubo autores intelectuales. Y como se manejaba con el sistema penal anterior, con el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal anterior, había autores materiales intelectuales, coautores y encubridores. Cuando el señor Serrano dice que esto conocía la presidencia de la República, por lo menos el presidente de la República caería en el campo del encubrimiento. Por lo menos. Y en el campo del encubrimiento, de acuerdo a la norma anterior, se merece un cuarto de la pena. De la pena general. De la pena general. Que en el caso de un asesinato puede ser hasta 25 años. Dividimos para la cuarta parte y nos vamos a tener una consecuencia. Ese es el primer problema. Pero hay otro. Y este es el grave que justamente mi colega estaba comentando. Aquí hay un fraude procesal de conformidad al artículo 272 del COI. Eso sí es actual. Señores, hay un informe que en papeles dice ha sido entregado al ministro de Justicia. El ministro de Justicia se hace loco, se hace el que no sabe, no se acuerda. Dice que leyó, lo leyó, pero ahí había una comisión. Había una comisión integrada por el propio presidente de la República, interinstitucional. Así es. Y ahí se produce un fraude procesal. Yo debo decirle, y lo digo con absoluta, bajo mi responsabilidad, nuestro fiscal todavía está tembloroso. Él debe iniciar ya un proceso. Creo que hay que darle un poquito de agüita de valeriana para que quite el nervio. La Asamblea Nacional, entonces, no tiene nada que hacer ahí. Eliminemos la Asamblea Nacional porque sabemos que la Asamblea Nacional, primero, no tiene capacidad para ello, no tiene competencia, ellos solamente tienen juzgamientos políticos. Acá vamos al tema eminentemente penal, técnico penal. Hay un delito de fraude procesal de acuerdo al 272 del COI. El fiscal, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Solicitar al Ministerio de Justicia a que envíe el tercer producto. ¿Y si le dice que no tiene? Y mandar un oficio a la Presidencia de la República, igualmente pidiendo que envíe el tercer producto. Si no tiene, se ha llegado a establecer el delito del fraude procesal. Señores, con la contestación del Ministerio de Justicia y de la Presidencia de la República, debe vincular a todos los de la comisión, vincularlos y solicitar la instrucción fiscal por la gravedad del tema, pidiendo prisión preventiva, o por lo menos que les pongan el dispositivo en los talones. Porque el temor fundamental va a ser el siguiente: que cuando se descubra la verdad, salgan y desaparezcan las personas. Y algo más grave, siguiendo el ejemplo del señor Correa, comienzan a repartir los bienes, a buscar testaferros
y hacer las transferencias de dominio para dejar definitivamente en la impunidad este grave delito que aqueja a la sociedad ecuatoriana. Arturo, el fiscal, así como dice Edison, ¿debería actuar ya o estará esperando que el tema político de la asamblea le traiga todos los insumos que al fin y al cabo a él le correspondería investigar? No, por supuesto, yo concuerdo completamente con el doctor Burbano en el sentido de que el fiscal, ¿qué le pasa al fiscal? Es lo que llama la atención, ¿no? Debería ya con todos estos elementos y peor con todo lo que se sabe cada día en la comisión. Claro, ¿no? Es que a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes que vemos esto a través de los medios de información nos llama la atención sobre qué hay detrás de toda esta trama. Y el fiscal, ¿qué está haciendo? Entonces, yo concuerdo con el doctor Urbano, el fiscal tiene que empoderarse del tema y realmente... Hay que sacarlo, doctor Moscoso, del ámbito político para que, como dice el doctor Urbano, ponerlo en estricto apego a la ley, ¿sería en la fiscalía? ¿O no sé si sacarlo, pero por lo menos llevar dos vías separadas, ¿no? Porque también hay responsabilidad política. ¿Sí? Es que además, Francisco, hay que tomar en cuenta que el crimen del general Gabela, no debiéndose a criminalidad común, como se creía en un principio, debe o se debe a otras razones. ¿Cuáles son estas razones? ¿Por qué se le asesinó al general Gabela? Y eso es lo que también hay que descubrir. No solo si es que el crimen se debe o no a los comunes, sino a los organizados. Claro, a crimen organizado. Porque estamos entonces descubriendo, o mejor dicho, confirmando que el correísmo actuaba como una organización mafiosa. ¿No? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué se le asesinó al general Gabela? Todo eso hay que investigar. ¿Qué hubo en los contratos de los helicópteros Druv? ¿Quién manejó el tema de la contratación? Todo eso tiene que investigar el fiscal. Y yo creo que la Asamblea no debe tampoco aflojar en el tema de establecer responsabilidades políticas en esto, ¿no? Así haya pasado más de un año. Sí. Puede fijarlo. Sí, yo creo que sí. ¿Y cómo separar, en cambio, o cómo investigar de las dos maneras? Porque cuando el señor coronel Fausto Cobo, asambleísta de la época, presenta la denuncia sobre la adquisición irregular de los Drup, y lo hace después de que se cae el primer helicóptero. Es el día que presentan en público, se cae el helicóptero y él va y presenta. El fiscal Pesantes no hace nada, Chiriboga viene y lo archiva. ¿Qué se debería? ¿Remover esa primera denuncia para tratar el tema de la adquisición de los Drup por un lado y el crimen por otro, o al final se junta? No, yo creo que el fiscal debería también investigar eso, ¿no? El fiscal actual también debería investigar eso, porque ¿cuál es la obligación del fiscal? La obligación del fiscal es recabar toda la información que esté disponible para descubrir cómplices, encubridores, autores de un delito. Y si es que hubo una denuncia previa, pues que vaya esa denuncia previa e investigue de qué se trataba esa denuncia y qué había que la hayan archivado el fiscal Chiriboga. No creo, porque estamos hablando de un nuevo proceso. ¿O presentar otra denuncia? Podría presentar otra denuncia, pero yo imagino que en la denuncia presentada por el coronel Cobo habrá información relevante que le puede servir al fiscal actual para aclarar muchísimas cosas. Edison, ¿qué se debe priorizar? ¿La investigación de los Drup, la investigación del crimen, o las dos cosas? Tú has dicho civil. En materia civil, cuando existen acciones parecidas o congruentes, se denomina una acumulación de autos. Acumulamos a un solo proceso. En materia penal, cada delito es independiente. Tiene que realizarse una investigación sobre el tema de los Drup, al margen del asesinato. Al margen. Tiene que investigarse el tema del asesinato, al margen del fraude procesal. Y tiene que investigarse el fraude procesal. Porque
Claro, porque al señor fiscal lo están constituyendo en un rey de burlas. Les invita a rendir una versión. Cuando les da la gana van, cuando no les da la gana no van. Van allá, se sientan, no supe, no me acuerdo, no entiendo, y se llega al extremo de la sinvergüencería, perdóname el término, de que un exministro se le ocurra decir que no se acuerda si el informe, el segundo producto, porque el tercero no aparece, estaba o no estaba firmado. Nosotros hemos sido funcionarios públicos, y yo como funcionario público, si no tiene una firma de responsabilidad, ni siquiera lo trato. Ni siquiera lo trato. Entonces, ¿qué está sucediendo en el país? Estos desmemoriados. Lo que dice el doctor Moscoso. Lo que dice aquí hay una cosa oscura que no la quieren. No la quieren que se aclare. Claro. Estos desmemoriados quieren que se tape. Bien. Y se está jugando al gato y al ratón, siendo el ratón el fiscal. Y los gatos que no quieren hablar, que no quieren decir, que no saben nada. Se lo pueden comer al fiscal. Se lo van a entonces, comer al fiscal. ¿Sí? Arturo, planteado así el tema tan crudo, uno diría, ¿cómo reconstruir un tercer producto? Si puede decir, ya no tengo los mismos insumos, por lo tanto no voy a llegar a las mismas conclusiones. ¿Tendrá una guía, algo? ¿Qué se debe hacer con este señor Mesa? Que si bien ha tenido yo diría, la interesa. Sí, le interesa de venir y decir esto hice, esto no está bien, y dice, este informe que ustedes presentaron, que la señora ministra de Justicia entregó, no es el mío. Han hecho uno y al final han puesto la última hoja con mi firma, pero ni sumillas ni nada en el resto. ¿Se constituiría ahí el fraude procesal? Por supuesto, ¿Sí? Claro que sí, porque en realidad, ¿cuál fue el producto que se entregó? Porque ni siquiera tenemos constancia de eso. Claro. Ni siquiera sabemos si es que los productos que andan circulando por ahí son los que realmente entregó, o si están completos o si están incompletos. Y ahora este tercer producto que no aparece, y que a mí me parece muy extraño que el perito Mesa no tenga un respaldo. Ya reconstruirlo ya es otra cosa. O sea, no va a ser el reflejo de los resultados que arrojó su primera investigación. Va a ser otra investigación. Entonces, bueno, haga otra investigación, por último. Pero evidentemente yo no puedo sustituir una investigación que ya hice por otra que recién voy a empezar, porque por misteriosas razones no me acuerdo qué era lo que decía si tenía nombres o no. el informe primero o no. ¿Qué es lo que debería decir el perito Mesa? Sí, yo, capaz que no hay el informe, pero yo me acuerdo que las cosas eran así, claro. asado y cocinado. Peor aún ahora que ya se ha levantado la confidencialidad. Sí, y a propósito de eso de levantar la confidencialidad, ¿cómo se levanta la confidencialidad? ¿Necesita un decreto? Los firmantes del contrato, una de las partes dice... Claro, el convenio, de lo que yo tengo entendido, se firmó entre el Ministerio de Justicia, sí. y el perito Mesa. El ministro de Justicia responde a... Que era el contratante, claro, además. Pues. Responde, es un delegado del presidente de la República. Si el presidente de la República decide levantar la confidencialidad que él mismo determinó a través del contrato, pues no hay ningún problema. ¿Y sería necesario leer todo el contrato ahora? Yo creo que Deberíamos sí. Yo creo que sí, pedir porque que se publique por lo menos el contrato, ¿no? ¿Dónde está determinado al menos? Sí, por transparencia debería publicarse el contrato. Debería publicarse el contrato. A ver, además, ¿cuánto costó? ¿Cuánto pagaron? ¿Cuáles eran las obligaciones del perito Mesa en relación a los productos que debía entregar, para exigirle justamente que porque hay un acta de entrega-recepción de los tres productos. Claro, pero ¿y qué no más sabemos qué más pasó? Entonces, y en esa medida, pues determinar además si es que en realidad el perito Mesa estaba obligado a destruir sus respaldos de los informes, que a mí me parece extrañísimo, Francisco. Lo que él ha dicho, más allá de destruir, era que todos los insumos debían ser entregados
y no podía él tener una copia. Ok, yo entrego los insumos y no me quedo con nada, pero por lo menos de anotar en algo. Lo que escribí debe estar en mi computadora. O sea, yo no... o sea, me parece totalmente traído de los cabellos que no tengo. Tiene la misma duda. Sí. O sea, no. Tiene la misma duda de Fausto Cobo. Dice, ¿cómo así? Y ahora que ya no tiene el problema de la confidencialidad, ¿qué va a hacer? Lo confidencial, Edison, ¿sirve para tapar? ¿Habrán puesto eso en el contrato justo? Porque si salía, claro, no han pensado que iba a ser en serio la investigación, decía uno el día de ayer, y uno dice, y como salió en serio, pero ellos tenían previsto que iba a ser confidencial y que él no podía quedarse. Hay que revisar el contrato. En materia penal, existen dentro de la parte preprocesal y luego procesal, existen partes, fases. Primero hay una indagatoria que ilógicamente es confidencial. Ilógicamente digo, yo soy partidario de que todo sea transparente. El crimen debe ser público. Si el muerto está ahí. Son temas públicos. Si el muerto ya fue enterrado, tiene que ser público. ¿Por qué tenía que haber sido confidencial un informe de un perito que estaba estudiando exactamente un crimen? Nada debe ser confidencial en el Ecuador. Incluso hasta los temas militares y los temas de guerra deben ser públicos en un mundo en donde la cibernética se ha tomado absolutamente todo. Yo sí creo definitivamente que todo esta legión, estas tramas de que todo tiene que ser oscuro, que tiene que ser confidencial, es parte de la sinvergüencería de los 10 años. Todo aquí en el Ecuador, todo es confidencial. Los viajes del presidente, confidencial. El manejo de los aviones, confidencial. La deuda externa, confidencial. Los temas del seguro social, confidencial. Crimen, confidencial, ¿por qué? Si hay una sentencia, y hay una sentencia en donde se juzgaron a los autores materiales, ¿por qué tiene que seguir siendo confidencial? El señor fiscal tiene que decir, señores, aquí me traen el tercer producto, caso contrario, los vinculo por el fraude procesal. Y se acaba el problema. Uno de los autores confesos en este caso ahí, que ya está muerto. Está muerto, sí. Y eso también tiene que investigarse. También otra investigación. Claro, aparte, diferente. Claro. Esa es la realidad. En el Ecuador, lastimosamente, estamos viviendo una gran etapa de impunidad. Aquí la gente mata, violan a los niños, los informes son confidenciales. Tal vez por el tema de la niñez, pero no por la criminalidad, pues. No por la criminalidad. Tal vez los nombres, la identificación del menor, eso sí se tiene que guardar la reserva, pero del criminal no, pues. El propio sistema... Hay una sociedad así un poco oscura, entonces. Claro, es una sociedad oscura. El propio sistema, así lo hicieron los fanáticos correístas, pues. Fíjese usted, le roban a usted, le roban al ciudadano, le sacan la cara de la víctima, pero no le sacan la cara del victimario. A usted le dicen, cuídense, por favor, tengan la seguridad, porque están asaltando en la colonia Reina Victoria, están robándose los teléfonos. Al ciudadano le piden que se cuide, pero al delincuente lo ocultan. Así una sociedad no puede caminar. Porque si yo quiero, por ejemplo, defenderme de los delincuentes, por lo menos los he de conocer quiénes son para identificarles y huir, pues. Y aprender a correr. Aprender a correr, pues. Arturo, la Fiscalía entonces aquí, ¿cómo recuperamos la institucionalidad a través de estos casos, por ejemplo? Que el fiscal actúe más allá de lo que hagan políticamente. Bueno, recuperar la institucionalidad es un decir, porque nunca hemos tenido una institucionalidad muy fuerte, ¿no?, en este país. Pero evidentemente, de alguna manera, a lo largo de estos 10 años, pues se terminó con la poca institucionalidad que teníamos. Ahora, el fiscal es encargado.
Habrá evidentemente que hacer un concurso bien hecho, ahora sí, para nombrar un fiscal definitivo O que sea, candidatizar y que que el sea Consejo independiente. escoja uno. Sí, bueno, el Consejo es el que tiene que escoger, pero que lo haga el Consejo ya definitivo, ¿no? No Que habría que esperar un Consejo de participación que es de la votación. Sí. Yo creería que sí. Yo creería que sí. No, no. Yo creo que que al nuevo Consejo que venga y al definitivo hay que darle la total independencia de que elija a los funcionarios de control, incluido el fiscal, que crea pertinentes, para que no haya ninguna ¿cómo se llama? Eso va a tomar su tiempo, entonces. Claro, evidentemente. Desde la elección hasta y estamos con este fiscal encargado, Claro. Lo cual que genera inseguridad. Bueno, no lo creo. Realmente es un fiscal que de todas formas fue elegido por el Consejo, o fue calificado en el concurso por el Consejo cesado, que ya sabemos que de independencia no tenía nada, absolutamente. Tanto que a él mismo le bajaron del primero al tercer puesto. Entonces, sí, concursos amañados para poner a gente cercana al gobierno todo el tiempo. Ya sabemos cómo funcionaba eso. Yo creo que la labor del Consejo Transitorio ha sido en eso muy clara y muy bien llevada, salvo ahora el CNE, con el que no estoy de acuerdo que haya nombrado un Consejo Transitorio, pero eso es otro tema. Sí, pero yo creo que sí se debería tener no sé, el respeto por quienes van a venir después para que puedan nombrar funcionarios definitivos. Pero, Arturo, y los que creemos, en el caso mío, que esto del Consejo de Participación debe desaparecer, y ayer el expresidente Hurtado decía, sí, pero para eso necesitamos una constituyente, y él creía que hay que convocarla. ¿Será eso? Yo no creo que necesitemos una constituyente, porque creo que ya hemos tenido suficientes constituyentes, ¿sí? Pero sí creo que se necesita una buena reforma de la Constitución, sobre todo para terminar con este Consejo, que yo desde el primer día, Francisco, desde el primer día yo dije que lo que estaba consagrando esta Constitución era un sistema hiperpresidencialista, en donde el presidente iba a tener el absoluto control de los órganos de control, valga la redundancia, y de la Fiscalía, y de la Procuraduría General del Estado, y todos, y ha sido tal cual, Entonces, el querer cooptar dentro de una función ejecutiva, de una función estatal, mejor dicho, la participación ciudadana es un oxímoron que no tiene el menor sentido, Francisco. Es una cosa que no se ha visto en ninguna parte. Entonces, yo concuerdo con usted en que esto debería eliminarse de plano, porque el órgano de representación por excelencia se necesita una asamblea constituyente. No lo creo. ¿No? Edison, necesitaríamos una asamblea constituyente para esta parte del Consejo de Participación Ciudadana, o debemos mantener un consejo peor con esto, con todo respeto, de la elección. Permítanme discrepar en este tema. Yo creo que si se quiere hacer una reforma, sobre todo a la estructura del Estado, como es la eliminación de una de las funciones, se requiere Asamblea Nacional Constituyente. Es indiscutible eso. Yo per se no voy en contra de las instituciones, per se. O sea, yo no creo que sea necesario eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al contrario, debemos fortalecer. Yo tengo escrito un libro que se llama El Estado de Derecho, Único Camino a la Gobernabilidad, y ahí propongo, desde el año 2005, la posibilidad de la creación de este poder, del poder ciudadano de control social. Pero lógicamente... Pero no con estas distorsiones. No, lógicamente, no en estos términos, no en estas condiciones. Miren, yo tengo una gran preocupación y le quiero alertar a la ciudadanía sobre este tema. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio termina su función el 30 de agosto. Este fin de mes. Claro. Pero solo las evaluaciones, no sus funciones. Todas sus funciones. Todas. Son 180 días. Se acaba todo. Y no tiene capacidad de prórroga.
y no tiene capacidad de prórroga. Y mi preocupación es que no ha tocado la Corte Constitucional. El elemento más sustancial. Más sustancial, más importante y sobre todo... En eso estamos de acuerdo. La Corte Constitucional ha sido una verdadera vergüenza para el derecho ecuatoriano. Gente que solamente está allí para responder a los intereses primero de los gobiernos de turno, con unas sentencias que da una verdadera vergüenza. Una verdadera vergüenza. Yo quisiera analizar un par de sentencias que realmente a mí me han dejado perplejo. ¿Qué? Eso significa que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social apenas tiene 20 días. 20 días para cesar en funciones a esta mala corte, a estos malos personajes. Se inició, ya aparece y yo haciendo las cuentas dentro del tema procesal de sesión, tendría que tomar la resolución el lunes. Ya. Para dar el legítimo derecho a la defensa y a la aplicación del debido proceso en esta materia, esto es, notificarles, darles el tiempo para que se defiendan, asistir a la audiencia de descargos. Se van a consumir los 20 días. Se van a consumir los 20 días. Y yo pensé que solo era hasta la evaluación. Tengo el temor de que no alcance el Consejo y se queden estos mismos de la Corte defendiendo los intereses de los anteriores. Y claro, y ahí, Arturo, corremos un riesgo gravísimo de que resuelvan como han resuelto en esta última sentencia, declarar inconstitucional algo que ellos dieron paso en el 2015 y que ahora vengan y digan que lo actuado por el claro. Imagínense que vengan ahora y resuelvan que la consulta popular fue inconstitucional y todo lo actuado por el Consejo Transitorio ha sido inconstitucional. Gravísimo. ¿Qué hacemos con este tipo de sentencias que ratifican lo que también el doctor Urbano y yo pienso, no sé usted, Arturo, pero que esta es una corte de vergüenza, que ha sido capaz de tener unas flexibilidades para agacharse frente al que está el poder? Yo estoy absolutamente de acuerdo, tanto con Edison como con usted. Realmente esta Corte Constitucional es una vergüenza. Es quizá la peor Corte Constitucional que hemos tenido en el último periodo democrático. Y ahora ya hay un informe sobre los recursos que tiene cada ministro, ¿no? Y las dudas que generan y por la cantidad de plata por que eso tiene. Se aferran al cargo como chinches, como digo yo, ¿no? Porque eso es lo peor, ¿no? En lugar de someterse con dignidad a los procesos de evaluación, la mayoría de estas autoridades aferrándose al cargo de una forma vergonzosa, ¿no? Peleando el sueldito y quién sabe más qué cosas. Estas enmiendas que acaban de declarar inconstitucionales, cosa que siempre dijimos, tanto que acudimos yo también soy uno de los que acudió a la Corte a decir, señor, declare la inconstitucionalidad de estas enmiendas. En el caso mío, específicamente por el tema de la comunicación como servicio público, pero además por las otras, o sea, por la reelección, por todo eso. En este parece que no hablan de la reelección porque dicen que ya está la consulta, con lo cual dirían, avalizan la consulta, ratifican ese paso que dieron, pero en el otro que les autorizaron a hacer, ahora dicen que sí, que resultó inconstitucional. Es que eso nos da la medida. Anula algo. ¿Cómo interpretamos esto? Es que eso da la medida, Francisco, del desconocimiento y de la forma en que ha actuado la Corte Constitucional todo el tiempo. Una Corte que no se debe a los principios constitucionales y a los principios de derechos humanos, sino al son al que le toquen. Entonces es una especie de Corte bipolar, ¿no? Sí, cuando estaba Correa, entonces había que servir a Correa. Ahora que está el Consejo de Participación y que sus cargos están pendiendo de un hilo, pues entonces ahora sí hagamos las cosas mejor para que crean
que sí sabemos del tema y que sí somos independientes. Entonces agarran y emiten contrasentencias que van justamente en oposición a pronunciamientos que ya han tenido antes. Entonces, por eso digo, es totalmente bipolar el y eso sí comportamiento genera inseguridad. ¿Estaría de acuerdo con que toda la actividad del Consejo de Participación se termine en agosto? Sí, pues es que ¿Sí? eso dice la Porque me decían, consulta. pero las evaluaciones y eso, me explicaban ayer, debo admitir que o sea, que todo el proceso y que después se inicia ya el tratamiento para la elección de los definitivos, pero con este mismo Consejo de Participación. Pero es que quien viene a hacer el tratamiento de elección de los definitivos es el Consejo Nacional Electoral. Ese es el que va a llevar adelante el proceso el proceso de elección. Claro. Pero no, se decía que este transitorio, después del 30 de agosto, después de haber evaluado, inicia los concursos para los nombramientos. A ver, podrían ellos... Decir. Ahora, lo que pasa es que la pregunta 3 si es un poco oscura en relación a esto de la normativa, porque dice, pueden emitir la normativa suficiente como para llevar adelante el proceso de evaluación y nombramiento y cesación de las nuevas autoridades, ¿no es cierto? Entonces, tal vez dentro de esta normativa se puede entender, o ellos pueden entender que se puede prorrogar en esta... A ver, aquí hay que diferenciar claramente las cosas. A ver. Yo me he referido a la capacidad, o sea, que tiene el Consejo de Participación Ciudadana para cesar. Ya. Se acaba el 30 de agosto. No tiene más tiempo. No hay más tiempo. Pero eso es definitivo. Definitivo. No es que hasta el 30 de agosto evaluado. Podrá seguir, pero ya es otra función diferente. Pero la sesión, la evaluación y la sesión se acaba el 30 de agosto. Tenemos exactamente 20 días para cesar a todos los que falten. Claro, porque está ahí el defensor público, están otros superintendentes. Bueno, el defensor, defensor público falta. Sí, el del pueblo ya. El defensor del pueblo ya. La intervención de la Corte Constitucional relacionada a las enmiendas me hace pensar en la famosa película Lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué es lo bueno? Que nos han devuelto los derechos que fueron conculcados por esta banda de correístas, por la Asamblea Nacional. Nos dieron la posibilidad de que la comunicación ya no sea un servicio, sino un derecho humano. ¡Qué bueno! Eso es bueno. ¡Qué bueno que se devuelva la capacidad a los trabajadores para el sindicalismo público! ¡Qué bueno! Eso es lo bueno. Lo malo. Han pasado 1000 días que nos han atentado contra los derechos. El derecho a la comunicación, a la información, el derecho a la expresión. ¿Quién paga eso? ¿Quién responde a la ciudadanía por eso? Tienen que responder los actuales, pues los que están ahí. Eso es lo malo. Y como vivimos, una vez más, lo repito, un sistema de impunidad, pues estos señores que han trabajado desde los 17 años para tener $800,000 de patrimonio, nosotros también hemos trabajado desde esa edad, pero no podemos llegar a tener eso, porque somos gente decente. Es que Edison, perdón que le interrumpa, sí, por favor. Es que el papel de todos estos funcionarios cooptados por el correísmo no solo termina ahora con su evaluación y cesación de los cargos, tienen que investigarse también y tienen que responder por sus actos. Que no, eso creo que se está olvidando la gente. Es importantísimo recalcar en el tema de que no, señores, ustedes aquí ahora van a responder por todas estas arbitrariedades y abusos que cometieron. Entonces, eso es lo malo, porque vivimos un sistema de impunidad. Habrá que la presión social obligar a que se los juzgue. Para bien o para mal. Se han hecho bien las cosas, se los premie. Pero ya estamos viendo que lo han hecho. Viendo las sentencias, más de 10,000 causas represadas. Y lo feo, lo que decía el distinguido colega Arturo, lo feo es que dieron retro a un criterio que ellos mismos les pusieron, demostrando con ello que es una corte de bolsillo, que significa
que se adaptan con facilidad al sistema. Cuando eran correístas, fueron a rajatabla, hicieron la vida imposible para las consultas populares, declararon inconstitucionalidades cuando les dio la gana, pero ahora como les interesa el cargo, como ahora les interesa permanecer allí, no sé para qué, ahora sí se adaptan al nuevo sistema. Una corte en esas condiciones no tiene credibilidad. Y al no tener credibilidad, la corte más importante de un país crea simplemente inseguridad jurídica. Y el Ecuador hoy más que nunca requiere que las normas, los procedimientos y las actuaciones de sus autoridades sean absolutamente claras, transparentes, para cambiar sobre todo el sistema financiero, muy venido a menos. Yo quisiera que con el tema de la Corte Constitucional, Arturo, empatemos con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio y este definitivo. ¿Tú creerías que hay la posibilidad de reformar la Constitución eliminando esto sin tomar en cuenta que nos pueden decir sí a que hay un cambio de la estructura del Estado? No, yo estoy de acuerdo. Es un cambio de la estructura del Estado porque se eliminaría una función. de las cinco funciones. De las 5 funciones, así es. Que yo creo que el Consejo Nacional o la función electoral también debería eliminarse como función y volver a la clásica división de poderes en tres poderes, con los organismos de control pertinentes que ejerzan la rendición de cuentas horizontal. Pero no creo que sea necesario una asamblea constituyente. Lo que yo considero es que, y de hecho está en la Constitución, la determinación de llevarlo a consulta popular, ¿no? Sí, eso tiene que hacerse. Ahí se podría hacer. Una consulta directa. ¿Qué es lo que hubiera sido lo lógico? ¿Qué es lo que hubiera sido lo lógico esperar en la consulta anterior? Porque era el momento ideal, un pico de popularidad del presidente, porque en las consultas populares lamentablemente no se responde sobre lo que se pregunta, se responde sobre quién pregunta, y si el que pregunta es popular gana, y si es que el que pregunta no es popular pierde, y así funciona en todas partes del mundo, lamentablemente. Y en el Ecuador no se diga que nuestra cultura política es bastante mediocre. En todo caso, hubiera sido el momento ideal, pero no se necesita. Porque, insisto, llamar nuevamente a otra constituyente para volver a refundar el país, no tiene sentido, Francisco, ya, no tiene sentido. La Constitución sí es mala, es una mala Constitución. Es una Constitución diseñada justamente para que el presidente de la República pueda cooptar todos los poderes. Pero en el aspecto de dogmático, si se quiere, o de derechos, es una Constitución de avanzada que podría rescatarse. Entonces, a través de una consulta popular, lograr hacer estos cambios, reformar, yo sí creo. Ponerle ahí pero alguien tiene que construir entonces este proyecto, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Y que lo construya alguien. ¿La academia podrá eso? Por supuesto, es que eso es lo ideal, que a través de la academia, de gente independiente, de gente proba, no que vengan unos españoles a dictarnos las normas que tenemos que poner justamente para tener mayor control de las funciones del Estado, ¿no? Como decía Correa en esa entrevista alguna vez, en esas declaraciones, yo no soy jefe solo del Ejecutivo, ¿no? Soy jefe de todas las funciones, lo cual lo demostró durante todo su Soy jefe del Estado, soy jefe, ¿no? de todo, y ahí señaló, ¿no? Edison, ¿una consulta popular podría evitarnos una constituyente? Sí, lógicamente hay dos textos. Son dos cosas, ¿no es cierto? Tú puedes llegar a cambiar las estructuras del Estado o a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que es sintomático en el Ecuador. Cada 10 años se produce. Sí, ya toca. 98, 2008, 2018. O sea, ya toca. O una consulta popular. Eso también puede darse una posibilidad a que se haga una consulta popular estableciendo
cuáles son las reformas fundamentales, poniéndoles sí, en blanco y negro cual. claro para que la ciudadanía se pronuncie. Escuchaba a alguien que llegar a una Asamblea Nacional Constituyente sería permitirle a Correa a que se reactive. Yo no creo que la gente y el ciudadano ecuatoriano esté dispuesto ¿Así? a mantener a un grupo de delincuentes manejando la estructura del Estado. Pero mi estimado Edison, con la plata que tienen, Yo no se creo. compra en este país, ¿no? Yo no creo. Yo por lo menos pienso Yo tengo que mi- debemos hacer un esfuerzo para mentalizar a nuestra gente. Para Porque- descorreizarles, diría. Bueno, no tanto descorreizar. Lo que pasa es que en este Ecuador está manejado por mafias. Nosotros hemos sido políticos, yo he sido político. Yo fui secretario de la Izquierda Democrática. Yo soy un socialista democrático convencido. Pero Socialdemócrata mejor que No, socialista Los de democrático. socialista No me demócrata. gusta socialdemócrata, por Ya, favor. bueno. Ya. Vea, nosotros nos hemos dado cuenta de lo siguiente, yo he tenido experiencias. Los cargos en el Ecuador se los entrega no por capacidad, sino porque cuestan dinero. En A mí- todos, uno diría, en todos los momentos políticos. Lastimosamente ¿Sí? uno no se puede probar esas cosas. Ya. Pero yo en mi oficina, en estos últimos tiempos, recibí una visita que me pedían $1.200.000 por ocupar un cargo. A los que yo dije, señores, no los tengo. Y Pues los si quiero. tuviera 1.200.000. No los tengo. Y no quiero tampoco. Porque el Claro. patrimonio de mi familia no lo puedo poner en juego. Y ¿Y no para puedo qué? poner en juego mi dignidad, mi honorabilidad. Claro. Eso es lo importante. Pero eso me ha hecho pensar de que todos los cargos en el Ecuador son Tiene- cotizados. ¿sí? Bueno, el ministro de El ministro de Agricultura Agricultura dijo, ¿no? dijo. Y sacó los... Y después hubo un asambleísta que dijo sí, y alguien ya había cobrado y O no por lo cambiaba- menos, o y por no lo menos cambiaban. por cuotas de poder. Claro. Por cuotas de poder de los propios asambleístas, pues. Que se les da cuotas de poder y ellos venden los cargos. Pero así, tan así. Y yo, al igual... Y a mí me fueron el a doctor proponer. Urbano ha estado en el Congreso, sí. A mí me fueron a Y proponer. habían asambleístas o ahora diputados y eso, que uno dice es incapaz de hacer eso, pues cualquiera de ellos, ¿no? No, cobraban- Pero hay otros que sí. Partían los sueldos de los empleados. Ah, bueno, eso hasta ahora. Por favor. Bueno, eso es hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Hasta Compartían ahora. los sueldos con los Los empleados de que Por no Países eso, tenían. cobran. por eso sus asesores en realidad no les son asesoran asesores, nada. Las horas, pues, O sea, ¿cómo no son pueden gente hacer eso? preparada, No son si gente es que preparada. tiene que devolver la mitad del sueldo. Así es. Porque, ¿cómo así? Se nos está yendo el tiempo, Arturo. Las dos salidas, ahí sí. La una, que es al caso Gabela, que si bien más o menos hemos coincidido que lo que debería hacer es el fiscal. La otra, en el caso de la Corte, evaluarles y agradecerles los servicios, no, sino juzgarles y sacarles. A ver, en el caso de Gabela, lo importante es ahora que haya transparencia absoluta y total, que los informes preparados por el perito se conozcan en su integridad y evidentemente que el fiscal investigue no solo esto, sino todo lo demás que hemos hablado ahora con el doctor, ¿no es cierto? A través de cuerdas separadas, como tiene que ser penalmente, pero que se llegue a determinar por qué se le mató, por qué se desapareció la información, por qué le mataron a uno de sus asesinos, Sí. de sus supuestos Juzgados asesinos, ya. ¿no es cierto? Entonces, porque insisto, Francisco, aquí hay algo muy, muy oscuro. Y creo que va por el tema de quiénes están involucrados en ese Que tema. puede terminar tapado. Así es. Entonces creo que lo que necesitamos es ¿Llegan al transparencia absoluta. expresidente Correa o no? Dicen que sí. Sí, ¿no? Dicen que sí. Pero sus ministros han dicho que él conoció el informe. Así sus propios ministros. Ujú. Entonces,
él por lo menos tendría que venir a explicar el tema. Ahora no va a venir porque ya demostró que es muy valiente para cuando está con guardias, con guardia pretoriana, todo, pero cuando tiene que venir a explicar. Pero bueno, ahora se ve que se paga una, ¿no? Aparentemente. Y en el tema de la Corte. Y en el tema de la Corte, pues evidentemente estos funcionarios, estos jueces constitucionales han demostrado que no tienen ni el conocimiento ni la integridad como para ser parte de un organismo tan importante para el Estado como es la Corte Constitucional, y por ende tienen que ser cesados. Esta misma sentencia que echa por tierra otras sentencias de ellos y que yo concuerdo, es una sentencia que por lo menos nos devuelve derechos. Nos devuelve derechos, evidentemente. Lo de la comunicación como un derecho y no como servicio público fue una estupidez absoluta a la que nos opusimos todos quienes sabemos algo de derechos humanos y de libertad de expresión. Y bueno, por lo menos eso. Pero eso demuestra la poca preparación de esta gente y cómo están remando de acuerdo al viento que sople, ¿no? Y aparte de eso, tendrán que responder, no solo ellos, sino todos los funcionarios que han sido evaluados y cesados por el Consejo Transitorio, tienen que responder por sus actos en el ejercicio del cargo. Edison, en el caso Gabela, ¿qué final esperaríamos? Y en el de la Corte, yo creo que el señor fiscal general, ya es fiscal subrogante, además ya no es simplemente ya un no encargado, es un encargado, ya es un fiscal subrogante. Y a los que la ciudadanía, incluyéndome por supuesto, tenemos que apoyarlo, tenemos que impulsarlo para que cumpla con su trabajo. Lo que queremos es solamente que cumpla con su trabajo, que ya se deje de indagar, que instruya pues, que comiencen las instrucciones. Fíjese, le pongo un ejemplo, el caso Singue. Viene un informe de la Contraloría General del Estado en donde le dice que hay indicios de responsabilidad penal. ¿Quién es la Contraloría General del Estado? Un organismo técnico que maneja y que hace investigaciones y estudios sobre el manejo económico de los bienes del Estado. La Fiscalía, en lugar de que el fiscal coja eso e instruya, dándole el tiempo necesario a quienes pueden ser imputados para que presenten sus descargos, respondan por las cosas, indaga, le mete a la refrigeradora el problema y le entrega posiblemente a uno de los señores fiscales que con una secretaria y en un escritorio y una oficina de 2x2, se puede creer que tenga la capacidad para discernir o para investigar algo que ya investigó la Contraloría General del Estado. Entonces, señores, el tema, la papa caliente está en manos del señor fiscal. Olvidémonos de la Asamblea Nacional, olvidémonos de todos. Señor fiscal, yo como ciudadano le pido a usted que instruya, que vincule a todos los que tenga que vincular. Fíjese usted, le pongo otro pequeño ejemplo. El tema del señor Glass. Ya está sentenciado por el delito menor al puro estilo Al Capone. Al puro estilo Al Capone. Sentenciado por el delito menor, que es un delito medio. Y el resto ya nos olvidamos. Ya faltan pocos meses para que el señor salga. ¿Y qué pasa con el enriquecimiento ilícito? ¿Qué pasa con el cohecho? Con los delitos que se olvidaron. Y por allí le llamamos a una persona como fiscal de hierro. ¿Pero qué hizo? No hizo nada. Tomó unas versiones, recibió informes de Brasil y de Estados Unidos y con eso le tipificó al delito menor. Con seguridad lo de hierro ha sido porque se fundió. Se fundió, pues. Sí. Porque, señores, necesitamos respuestas sobre los delitos fundamentales. ¿Y con la Corte? Y con el tema de la Corte hay que cesarla. Porque ya. Esta Corte no tiene calidad moral. No tiene calidad moral, no tiene calidad profesional para permanecer. Necesitamos otro tipo de Corte, con otro tipo de miembros, de jueces constitucionales que nos dé garantía
a uno los ciudadanos sienta respeto de que están para ahí, ¿no? respetarse nuestros derechos y una garantía al Estado para crear una verdadera seguridad jurídica. Yo les agradezco a los dos. Gracias. Esperemos que lo que ustedes han dicho haga reflexionar. Y sobre todo esto de que se termine en agosto, la verdad es que no alguien publicó alguna cosa sobre tienen el mes de agosto, pero no pensé que era tan radical en cuestión de queda poco tiempo. 6 Entonces, meses nomás. 6 meses nomás era. Nomás era, Sí. pues. Han estado Desde con febrero nosotros acá. el doctor Arturo Moscoso y el doctor Edison Burbano. Ustedes ven que los aportes de él de ellos y sus reflexiones son importantes. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde y ya les estaremos enviando por las redes sociales también y nos estamos encontrando la próxima semana. Muchas gracias.